Hola amigos de Maricople, vamos a enseñar cómo podemos realizar una intro dinámica de verano o summer. Y finalmente tenemos los siguientes resultados. Y ahí tenemos Mario Technology, es una intro de verano. Vamos a utilizar el Phantom Elements para obtener la plantilla. Tenemos que abrir el archivo .aep, es un archivo compatible con Adobe After Effects. Nosotros vamos a identificar cada uno de los archivos que están dentro del proyecto. Esta plantilla te viene con una resolución de 4K. Internamente tenemos dos textos, que es el título y subtítulo. En ambos casos lo vamos a editar. Seguidamente vamos a ver el formato y la duración. Dado que es una intro, nosotros vamos a optar por una duración de solamente 8 segundos. Ya para finalizar tenemos que renderizar el vídeo dentro de After Effects. Estamos dentro del Phantom Elements y aquí tenemos la presentación de la introducción de verano. Algunas características: tiene una duración de 20 segundos, una resolución de 4K, es decir 3840 por 2160 píxeles. La aplicación compatible que nosotros vamos a poder editar es After Effects, y entre otras características que nos brinda esta presentación. Vamos a descargar la introducción. Internamente nosotros tenemos el archivo .help. Dentro del archivo help tenemos las fuentes. Es una fuente de Claytonia. Te dan el enlace y lo podemos descargar. Además de eso te viene una imagen, cómo se vería la presentación sin editar, de la siguiente manera. Y te vienen los dos archivos para editar de After Effects. Ambos archivos contienen lo mismo, la única diferencia es en la versión. Si tenemos una versión de After Effects de 2016 en adelante, lo podemos abrir con este archivo. Nos sale una alerta dentro de After Effects, dado que el archivo original estaba guardado en otra versión y actualmente tenemos instalada la versión 2024. Nos alerta que el archivo original no cambiará. Entonces ya vamos a aperturar el proyecto. En la parte izquierda tenemos todas las carpetas del proyecto. Vamos identificando cada una. El primero es los assets, donde ya tienen todos los componentes de la introducción. No es necesario modificar nada ahí. Tenemos también el edit componentes, donde simplemente nos va a mostrar la parte de los gráficos menos el fondo, lo que es el background. El edit final o la edición final ya nos muestra completamente el fondo, el texto y los componentes. Y la cuarta carpeta, primer texto, que es el hello, y el segundo texto, que es el summer. Ahora nosotros vamos a ir a ver la resolución. Para eso nos vamos en la parte izquierda y en el edit final colocamos clic derecho y ajustes de composición. La plantilla te viene con una resolución de 4K y con unos 25 fotogramas de velocidad. Si nosotros deseamos que la salida tenga 1080p, simplemente desplegamos y hacemos el cambio. Si nosotros queremos de repente cambiar a 60, lo podemos modificar aquí. Ponemos 60 y ahí está. Para esta intro nosotros lo vamos a dejar con 4K. Ponemos cancelar y ahora nosotros vamos a editar el primer texto. Lo tenemos aquí. Esta es la capa del primer texto, el hello. Entonces seleccionamos y en la parte del panel de composición vamos a hacer lo siguiente. Tenemos el archivo del texto número 1, clic derecho y vamos a colocar abrir y editar original. Dado que el texto original estuvo editado dentro de la herramienta de Adobe Photoshop, se va a aperturar el texto dentro de Adobe Photoshop. No queremos eliminar el perfil incrustado ni queremos que se cambien los colores de la plantilla. Ponemos OK. Entonces aquí esto es un objeto inteligente incrustado. Seleccionamos dos veces clic y ponemos OK. Entonces aquí se están abriendo muchas más capas que contienen a este texto. Si nosotros quitamos la vista, vamos a notar los cambios dentro del texto. Entonces son varias capas que contiene este texto para dar ese efecto final. Si queremos hacer el cambio de texto, nos vamos a la primera capa. Entonces es aquí donde nosotros tenemos que hacer el cambio. Recuerden que aquí nos sale una alerta de fuente, por ende tenemos que instalar la fuente. ¿Qué fuente es? Aquí lo tenemos. Es de la familia de Claytonia Demo en un estilo regular. Vamos a instalarlo. Tenemos la fuente, el enlace de la fuente dentro del archivo de ayuda. Aquí lo tenemos. Datephone.com nos está ofreciendo la fuente. Vamos a descargarlo dentro de la carpeta de Claytonia, el archivo .ttf. Es un archivo de fuente. Estamos dentro de Create Cloud Desktop. Nos vamos a fuentes, ponemos fuentes cargadas y aquí agregamos más. Arrastramos y soltamos. Colocamos el checklist de derechos y licencias de la fuente y ponemos añadir. En nuestro caso ya lo hemos añadido y ya lo tenemos instalado dentro de Create Cloud Desktop. La fuente Claytonia instalada. Ahora sí vemos que ya reconoció la fuente. En el caso de que sale una alerta en blanco, simplemente es que había una actualización respecto a la fuente. Para editar seleccionamos y comenzamos a cambiar el texto. Vamos a colocar Mario y guardamos. Pueden guardarlo con control S o si no archivo y ponemos guardar. Una vez que se ha guardado, nosotros vamos a cerrar y vamos a anotar los cambios. Vemos que se actualiza. Vamos a tratar de centrarlo. Para eso seleccionamos todas las capas. Seleccionamos la primera capa, ponemos Shift y seleccionamos la última capa. Ahora que tenemos todas las capas seleccionadas, colocamos control T. Ahí nosotros vamos a centrar el texto y ponemos Enter. Recuerda que esta edición está dentro de una imagen incrustada. Entonces colocamos control S, ponemos control S y vamos a ver los cambios dentro de After Effects. Entonces ya hemos cambiado el texto, ahora vamos a alinearlo a la presentación final. Para eso nos vamos al panel de visor de capas, seleccionamos Intro Text 1 y ponemos nuevo visor de componente. Entonces se nos va a habilitar dos visores de capas. Y el objetivo aquí es que mientras nosotros desplacemos el texto podamos notar claramente el resultado final, si estaría bien encuadrado dentro de la presentación. Para la mano izquierda tenemos el Edit Final y para la mano derecha tenemos
el texto número 1, ¿no? El que hemos hecho los cambios. Si nosotros trasladamos aquí, vamos a ver cómo se traslada en la presentación. Vamos a tratar de acomodar un poquito el panel del proyecto para poder visualizar adecuadamente la presentación. Vamos a aumentar un poquito la escala, ponemos unos 50, vamos a ir variando la posición. Reducimos un poco el tamaño hasta el punto que se pueda leer todo el texto completo. Entonces ahí podemos visualizar claramente el texto de Mario. Vamos con el segundo texto, editamos aquí, clic derecho y ponemos abrir editar original. Dos veces clic en el objeto inteligente incrustado y ponemos OK. Ahí tenemos todas las capas, editamos la primera capa y ponemos OK. Vamos a colocar aquí Technology. Seleccionamos la capa y ponemos Control T para poder centrar el texto y listo. Ponemos Enter. Recuerden colocar Control S para guardar los cambios. En este caso también tenemos que reducir un poco el tamaño. Control T y reducimos. Ya, seleccionamos la primera capa, vamos al final con Shift, Control T y podemos hacer los cambios. Reducimos un poco la escala, tratamos de centrarlo. El objetivo es que te aparezcan las dos líneas, tanto horizontal y vertical. Ponemos Enter y guardamos con Control S. Ahí tenemos los cambios. Al igual aquí, guardamos con Control S y cerramos el Adobe Photoshop. Cambiamos aquí a la presentación final. Y aquí en el visor de capas número 2 cambiamos a text 2. Ahí está. Nosotros vamos a cambiar un poco aquí la escala. Vamos a ponerle 33 y bajamos un poco. Nos vamos a la línea de tiempo y seleccionamos la tecla de espacio. Entonces vemos que sí están ubicados adecuadamente los textos. Finalmente vamos a irnos a renderizar el vídeo. Para eso nos vamos a ir dentro de la pestaña de composición y ponemos añadir a la cola de procesamiento. Dentro del panel de composición nosotros vamos a seleccionar la configuración óptima. Se nos va a habilitar la configuración de procesamiento. Dentro de esta configuración de procesamiento nosotros podemos personalizar los tiempos. Personalizamos y vamos a colocarle solamente 8 segundos y ponemos aceptar. Después de ello nosotros tenemos lo que es el formato. Nos vamos al modo de salida y seleccionamos el H264. Se nos habilitan los ajustes del módulo de salida. Entonces aquí nosotros podemos cambiar el formato. De repente queremos solamente a nivel de sonido MP3 o de repente queremos a otro tipo de secuencia. Nosotros para importarlo lo vamos a dejar con el formato H264. Aceptar y finalmente vamos a colocar la salida. Donde queremos nosotros que se guarde. Ponemos introducción Mario y ponemos guardar. Vamos a colocar procesar y finalmente tenemos los siguientes resultados. Y ahí tenemos Mario Technology, es una intro de verano. Listo. Gracias amigos de Maricorp.